Hola, ¿qué tal están? Hablando de Leopoldo Cea. Leopoldo Cea es un filósofo mexicano que nació en Ciudad de México en el año 1912 y que murió en el año 2004, en la misma Ciudad de México. Vivió con su abuela, Micaela de Aguilar, y consiguió una beca para hacer los estudios de primaria con los hermanos de La Salle. En 1929 participó en el proceso político de la candidatura de José Vasconcelos y hace trabajos varios para ayudar económicamente a su abuela. En 1933 obtiene una plaza como mensajero en telégrafos nacionales y colabora en el diario El Hombre Libre y decide reanudar sus estudios primero en la secundaria nocturna y luego en la Escuela Nacional Preparatoria. En 1936 logra un puesto de despachador nocturno de telégrafos y se matricula en la universidad, por la mañana en la Facultad de Derecho y por la tarde en la de Filosofía. En 1939 se inscribe en el curso sobre Ortega y Gasset que imparte Samuel Ramos en la UNAM, 7 cursos de Luis Recasén Siches y conoce a José Gaos. Gaos le consigue una beca en la Casa de España en México, que le permite dedicarse exclusivamente a los estudios filosóficos. En 1942 publica en Cuadernos Americanos un estudio inicial programático titulado En torno a la filosofía americana, que establece las líneas centrales de su pensamiento y le destaca como líder intelectual. En 1943 es maestro en filosofía en la UNAM con la tesis El positivismo en México, que se publica ese mismo año en el Colegio de México. En 1944 consigue el título de doctor en filosofía por la UNAM con la tesis Apogeo y decadencia del positivismo en México, dirigida por José Gaos y que se publica este mismo año en el Colegio de México. Sustituye ya a Antonio Caso en la Cátedra de Filosofía de la Historia en la UNAM. En 1945 y 46 recibe una beca de la Fundación Rockefeller, 6 meses en Estados Unidos y un año viajando por los demás países iberoamericanos. Entrevista con Francisco Romero en Argentina, encuentro con otros pensadores también iberoamericanos. En 1947 funda en la Facultad de Filosofía de la UNAM el Seminario sobre Historia de las Ideas de América. En 1949 escribe 2 etapas del pensamiento en Hispanoamérica. En 1952 es nombrado director de la colección México y lo mexicano, que edita Porrúa y Obregón. En 1953 escribe América como conciencia. En 1954 se le nombra investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Filosóficos de la UNAM de México. Y en 1957 surge o escribe su libro América en la Historia, etcétera, etcétera. No voy a seguir con, diríamos, demasiadas cuestiones respecto a su vida y a su trayectoria intelectual, porque con lo que he dicho yo creo que es suficiente, pero bueno, diré algunas cosas más. En 1975 publicó Dialéctica de la Conciencia Americana, en 1976 Filosofía de la Historia de América, en 1983 Filosofía de lo Americano, en 1985 ejerce como presidente de la Sociedad Interamericana de Filosofía. En 1986 es director de la revista Cuadernos Americanos y, por ejemplo, en 1993 escribe Filosofar a la altura del hombre, Regreso de las carabelas, etc. A partir de ahora comentaré pues, algunos rasgos de la filosofía de Leopoldo Cea, basándome en algunos de sus textos que pueden ser ilustrativos o que lo van a ser de hecho sobre su pensamiento, sobre su filosofía hispanoamericana. De hecho, por ejemplo, el primer texto que quiero comentar se habla del pensamiento hispanoamericano y pues escribe el propio Leopoldo Cea de esta manera. El hombre hispanoamericano, en la medida en que fue haciéndose más consciente de sus relaciones de dependencia con un mundo que no considera como propio y de un pasado que consideraba como ajeno, trató de romper definitivamente con el mundo y con tal pasado. Pero, en vez de negarlo de acuerdo con una lógica dialéctica, lo hizo de acuerdo con una lógica formal, esto es, conforme una lógica que no admite la contradicción, una lógica en la que la historia no tiene cabida. Aquí lo que manifiesta el propio Cea es que es verdad que la filosofía hispanoamericana estaba como en cierto modo aislada de la
filosofía europea, por ejemplo, de la filosofía española, a pesar de que es verdad que, por ejemplo, tanto en Venezuela como en México había varios filósofos importantes, como José Gaos, como García Vaca en Venezuela y otros, pero realmente diríamos que había una cierta desconexión entre la filosofía hispanoamericana y la filosofía que se estaba realizando en España, en Europa, e incluso podemos decir que en Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos está al lado de México y tiene frontera con México. Por otra parte, también es cierto que el propio CEA intentó incorporar distintas corrientes filosóficas al análisis filosófico mexicano, y en otro fragmento, por ejemplo, tomado de La esencia de lo americano, la filosofía en México, pues dice el propio CEA o escribe: en el campo en que el historicismo es aplicado para el mejor conocimiento de nuestra América, es el de la historia de las ideas, un campo que ha venido tomando un gran desarrollo en toda la América, incluyendo la sajona, Dilthey, Ortega, y con ellos la sociología del saber de Max Scheler y la sociología del conocimiento de Karl Mannheim, y en los últimos tiempos estudio de la historia de Arnold Toynbee. Han venido a formar el más idóneo de los instrumentales con que el estudioso de las ideas en América se ha venido enfrentando a esa historia para captar en ella el sentido de esas ideas en relación con la realidad, dentro de la cual surgieron y en relación con el mundo del cual eran originarias. Esto está tomado de La esencia de lo americano, de la página 39. En efecto, diríamos que hay un conocimiento de estos autores, de Dilthey, el gran autor del historicismo alemán, de Ortega y de su vitalismo, y también de Max Scheler, que era una figura importante en la sociología y en la filosofía europea, y de Mannheim. Esto indica que hay una cierta apertura hacia el pensamiento europeo, alemán y en general también español, y en ese sentido, pues eso ayudaba a confrontar la filosofía que se realizaba en México con la propia de Europa, por ejemplo. En este sentido, también él quería descubrir con más profundidad la existencia de una verdadera cultura americana y un pensamiento americano que era una filosofía original también. Y eso fue posible gracias también a la apertura a otras filosofías, a la filosofía europea, a la filosofía alemana, francesa, pues italiana, también española, etc. Por otra parte, también en otro texto, Leopoldo Cea critica, analiza, comenta algunas cuestiones, perdón, algunas cuestiones en relación, por ejemplo, con el influjo del historicismo de Dilthey y de Ortega, y también, también la influencia de la obra de José Gaos, porque no hay que olvidar que perdón, José Gaos también realizó numerosas traducciones de filósofos alemanes al español, y eso fue aprovechado no solamente en México, sino también en España, pero especialmente en el continente americano, en Venezuela, México y otros países limítrofes. Y al respecto, pues dice o escribe el propio Cea: el problema de las relaciones de la filosofía con su historia está íntimamente ligado al problema de la verdad. Según sea el concepto que de la verdad se tenga, será la idea que se tenga respecto a las relaciones entre filosofía e historia. Si la verdad es concebida como algo intemporal, eterno, las relaciones entre la filosofía y la historia serán puramente accidentales. Las verdades de la filosofía serán verdades con independencia de cualquier realidad histórica. En cambio, si la idea que se tiene sobre la verdad es la de que ésta es de carácter circunstancial, las verdades de la filosofía estarán ligadas entonces a un determinado espacio y tiempo, las verdades serán históricas. Yo creo que esta idea de la verdad, en el sentido de que sea histórica o que las verdades sean históricas, se puede aplicar a las categorías conceptuales, a los pensamientos, a los sistemas filosóficos, en realidad a todo, porque hay una influencia de la historia sobre la filosofía, indudable. Diríamos que no se especula filosóficamente de la misma manera en unos periodos que en otros. Esto podríamos pensar en el historicismo, efectivamente, en el perspectivismo también, en cierto sentido, y también en lo que decía el propio Ortega y Gasset, maestro de José Gaos y de otros filósofos importantes, que señalaba que somos seres históricos, y la filosofía también es algo histórico, son conocimientos que se desarrollan a través de la historia. Por lo tanto,
diríamos que la transformación de las distintas filosofías o el surgimiento de distintos pensamientos filosóficos está dependiendo precisamente de esa variación de las creencias, de los conocimientos, de las ideas, de las formas de pensar que ocurren a través de los procesos históricos. Porque, claro, si la verdad ya está agotada y es una cosa universal que ya no puede cambiar, diríamos que no habría progreso filosófico tampoco. En ese sentido, pues aunque haya verdades empíricas o verdades fácticas que son incuestionables o verdades lógicas que también lo son, hay otras verdades en relación con determinadas cuestiones de las distintas partes de la filosofía, como la filosofía de la historia, la filosofía del arte o la estética, y también pues la antropología, etcétera, que permiten que se descubran nuevas culturas, que haya nuevas investigaciones de tipo antropológico, de tipo estético, y también, por supuesto, puede haber cambios en las filosofías del lenguaje, pues, por ejemplo, la filosofía de la física, porque surgen nuevos descubrimientos físicos, o nuevas teorías físicas o matemáticas, etc. Por lo tanto, las distintas ramas de la filosofía sí pueden ir cambiando paulatinamente con el paso del tiempo, y realmente se pueden descubrir nuevas verdades o nuevos conocimientos que cambien, diríamos, cómo es la filosofía, en cierto sentido, aunque hay una parte que efectivamente puede permanecer como algo cierto, una parte considerable de los planteamientos filosóficos, pero eso no significa que no pueda haber nuevas ideas filosóficas que sean novedosas, que sean incluso revolucionarias. Por otra parte, también él mismo se plantea en el libro del año 1942 en torno a una filosofía americana, pues ciertas dudas acerca de lo que puede ser precisamente la filosofía en América, la filosofía americana. Y dice en relación con esto lo siguiente: hay un tema, dice, que preocupa no solo a unos cuantos hombres de nuestro continente, sino al hombre americano en general. Este tema es el de la posibilidad o imposibilidad de una cultura americana, y como aspecto parcial del mismo, el de la posibilidad o imposibilidad de una filosofía americana. Y dice, podrá existir una filosofía americana si existe una cultura americana de la cual dicha filosofía tome sus temas. De que exista o no una cultura americana depende el que exista o no una filosofía americana. Como puede verse aquí, la hilazón lógica o diríamos la continuidad lógica es muy clara, es muy meridiana. Y sigue escribiendo Leopoldo Cea, pero el plantearse y tratar de resolver tal tema independientemente de que la respuesta sea afirmativa o negativa es ya hacer filosofía americana, puesto que trata de contestar en forma afirmativa o negativa a una cuestión americana, de donde trabajos como el de Ramos, Romero y otros que sobre tal tema se hagan, cualesquiera que sean sus conclusiones, son ya filosofía americana. Aquí se muestra pues realmente agudo el propio Leopoldo Cea e insiste que y al ponerse a discutir, a especular, a analizar si realmente hay una cultura americana que pueda servir de base al desarrollo de distintas filosofías americanas, ya es filosofar. En efecto, tiene toda la razón. Por lo tanto, todo lo que se discuta, que se replantee, que se analice, que se critique, que se valore, eso ya está formando parte de una filosofía americana, aunque no existe una cultura americana como tal en un sentido riguroso o en un sentido estricto, podríamos pensar. Con lo que vemos que diríamos, los avances de la filosofía americana son reales, son efectivos. Por otra parte, él se cuestiona y analiza cuál es realmente la posible cultura americana en la que están viviendo. Y en este sentido, él quiere analizar las raíces del pensamiento iberoamericano actual y arrancando de una toma de conciencia. En ese sentido, voy a comentar pues, un párrafo en el que o dos, en el que él comenta estas cuestiones. Y dice, en relación con esto, Leopoldo Cea, lo nuestro, lo propiamente americano, no está en la cultura precolombina. ¿Estará en lo europeo? Ahora bien, frente a la cultura europea nos sucede algo raro. Nos servimos de ella, pero no la consideramos nuestra. Nos sentimos imitadores de ella. Nuestro modo de pensar, nuestra concepción del mundo, son semejantes a los del europeo. La cultura europea tiene para nosotros el sentido de que carece de la cultura, el sentido, perdón, de que carece la cultura precolombina. Y sin embargo, no la sentimos nuestra. Y sigue diciendo, el mal, esto es otro fragmento, está en que sentimos lo americano, lo propio, como algo inferior. Y esto realmente, pues hay que decir desde mi interpretación que no es correcto. Lo que sucede es que
A mi juicio, no se puede separar artificialmente lo americano en la influencia europea respecto a la influencia precolombina. Pero también hay que decir, y esto es mi interpretación también, mi comentario, que por supuesto puede haber una filosofía mexicana que está muy mediatizada, podemos decir, por lo europeo, yo diría que sobre todo por lo español, por la cultura española, la cultura hispánica, que hace que, diríamos, las tradiciones españolas en el ámbito del pensamiento, de la historia, de la cultura, del conocimiento, sean influyentes. Y en definitiva, estamos ya en una sociedad global, universalista, en muchos aspectos, y por supuesto que hay que preservar la cultura precolombina y se pueden hacer numerosos estudios antropológicos sobre los aztecas y sobre otros grupos indígenas mexicanos, y eso está perfecto. Y realmente puede haber todo tipo de investigaciones y de estudios antropológicos, etnográficos, en ese sentido, y filosóficos y culturales, sobre estos pueblos indígenas y sobre su cultura, sus lenguas, etcétera. Pero a la vez también no hay que olvidarse que con la conquista española de América se fundaron numerosas universidades en el continente americano, también en México, y hay una influencia incontestable de la cultura española, de la cultura europea, y eso no se puede suprimir de un plumazo, sino que forma parte también, creo yo, de la identidad mexicana. En ese sentido, a partir, diríamos, de un planteamiento ecléctico, se puede considerar que es válida la cultura europea y española asimilada por los mexicanos y también por los filósofos mexicanos y los literatos, diríamos, los artistas, etc. De esa manera puede haber una especie de simbiosis entre la cultura europea española y también en parte la cultura propia precolombina de México. Realmente, él mismo lo señala en otro de los fragmentos, cuando dice: ser americano, dice Leopoldo Cea, había sido hasta ayer una gran desgracia, porque no nos permitía ser europeos. Ahora es todo lo contrario. El no haber podido ser europeos, a pesar de nuestro gran empeño, permite que ahora tengamos una personalidad, permite que en este momento de crisis de la cultura europea sepamos que existe algo que nos es propio y que por lo tanto puede servirnos de apoyo en esta hora de crisis. Que sea este algo es uno de los temas que debe plantearse una filosofía americana. Esto, bueno, pues está dicho pues hace bastantes años, pero realmente el propio CEA considera que el analizar pues, el fracaso relativo de la cultura europea también forma parte de la actividad de la filosofía americana, y es un planteamiento también realmente pues positivo. Luego también tiene un texto, CEA, muy interesante, Filosofar a la altura del hombre, del año 1993, y que tiene como subtítulo Discrepar para comprender, y en él dice, pues en uno de los fragmentos, lo siguiente, que voy a comentar posteriormente. Dice: la denuncia del discurso magistral, que pareció esencial a la filosofía, es el punto de partida de la afirmación de otra actitud, lo que la filosofía contestataria llama el derecho al discurso. Esto es el derecho a expresar el propio discurso de los múltiples hombres que forman la humanidad. Es la afirmación de un filosofar en las antípodas de las filosofías magistrales, la afirmación del peculiar filosofar del hombre, de cada hombre, en concreto, en una relación ya no vertical de dependencia, sino horizontal de solidaridad. Con esto lo que está diciendo es que puede haber múltiples sistemas filosóficos diferentes, teorías filosóficas también diversas, discrepantes unas de otras, y pues eso es algo muy positivo, es lo propio de la filosofía, lo característico. No hay verdades, diríamos, de autoridad, o no debe haberlas, porque el argumento de autoridad es algo contrario al propio filosofar, al propio cuestionarse todos los temas, todos los aspectos de la realidad, porque la filosofía también tiene que estar dirigida e inmersa en el presente, y tiene que hacer una crítica continua de lo que sucede. Y en ese sentido no hay que olvidar que la filosofía se interesa absolutamente por todas las cuestiones. Por lo tanto, diríamos que hay que poner de manifiesto que el argumento de autoridad no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene muchísimo sentido es que se aplique la razón y la palabra para entender la realidad, para comprenderla, para cambiarla o transformarla. Y en ese sentido habría mucha tarea que realizar, no solamente en México,
en todo este país, sino también en el resto de Hispanoamérica, porque hay muchas situaciones que requieren un pensamiento profundo, un pensamiento analítico, crítico, creativo, para salir de muchas situaciones negativas que está viviendo la propia América. Y me refiero sobre todo al ámbito de la igualdad socioeconómica, de los derechos humanos, también en relación, por ejemplo, con la necesidad de que haya pues una mayor libertad en algunas zonas de América, en algunos países especialmente, y todo este tipo de cosas se consiguen también a través de un pensamiento libre, de un pensamiento filosófico realmente autónomo y profundo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.